Hola a todos, ¿cómo están? Les comento que vamos a hacer una entrevista para la materia informática a cargo del profesor Marcos Cruz. En esta oportunidad traje como invitado a una gran figura, a un gran locutor, y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo te va, Jackie? Y hola a todos ahí, ¿cómo andan? Bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena, la pandemia? Más que Bueno, en lo cuarentena. personal, claro, en lo personal la cuarentena ya hace rato que no se ve, ¿no? Como se vio en un principio. Y en lo personal, bien, con mucho trabajo, incluso más trabajo que antes de todo esto, ¿no? Porque en principio en el canal, porque estoy haciendo otras funciones que antes no hacía, por el hecho de que al haber gente que en su momento estuvo aislada y que ahora incluso está aislada, por protocolo, porque a veces nos turnamos, vamos una semana unos y otra semana otros, para no mezclar equipos y demás, estoy haciendo otras funciones, como por ejemplo exteriores, además de la tarea de piso que hago de conducción, y después con grabaciones, por ejemplo, estoy trabajando con un estudio nuevo que no conocía ni conozco. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo grabo desde mi casa, entonces, como hay locutores y actores de doblaje que por ahí no tienen la facilidad de grabar en la casa y demás, este, para aquellos que sí tenemos la posibilidad, se ha abierto, digamos, otro universo, se han abierto otras puertas, entonces, en ese aspecto también estoy con un poquito más de trabajo que antes, ¿no? Pero bien, contento. Bueno, eso es muy bueno, es muy positivo hoy en día el tema del trabajo, como está la situación, así que te haya favorecido es buenísimo. Contemos un No, poco no, no, tu rol en sí. Crónica. Bueno, yo en Crónica soy conductor, y además soy locutor, soy la voz institucional del canal y de todo lo que es el grupo Olmos. Eh, y actualmente también, aparte de lo que es tarea en piso, en conducción, estoy haciendo tarea de exteriores, los miércoles, jueves, viernes por la mañana, y los sábados y domingos por la mañana también estoy conduciendo. Lo que te quería subrayar acerca de esto, ¿no? Porque uno dice, muchas veces cuando hay así una crisis, ¿no? Que podríamos tomarlo esto como una crisis, el tema de la pandemia, Sí, eh, que derivó en otras crisis, ¿no? Económicas, por ahí crisis a nivel familia, psicológicas, a nivel de las personas y demás. Uno tiende a pensar que todo es malo, que nada es positivo. Yo me tomo el atrevimiento de decirles que siempre piensen en cómo o en qué provecho pueden obtener de cada una de las cosas. Por ejemplo, bueno, esto es una muy buena enseñanza, ¿no? Un buen ejemplo. Cómo de esto que para todo el mundo representa un inconveniente, barbijo, tapabocas, distanciamiento, no reuniones, bueno, todo lo que ya sabemos. Por supuesto que genera angustia, que genera momentos de tristeza también, porque no podemos ver a los seres queridos, o no podíamos antes. Se ha ido, se le han ido personas queridas a la gente, no ha podido despedirlas, un montón de cosas. Pero bueno, uno al comienzo de todo esto no se hubiera imaginado que de esto podría haber salido algo bueno, pero sin embargo hay. Entonces lo que creo yo es que hay que tomarse las cosas con calma, pensar y fijarse de qué manera nosotros podemos sacarle provecho a cada una de estas situaciones que se dan ahora y las que vendrán más adelante, ¿no? claro. Sí, totalmente. Es una cuestión de que a veces es un poco difícil verle el lado positivo a las cosas en estos casos, pero creo que siempre Claro, hay un motivo como para tratar de no ver tanto lo negativo y ver más bien lo positivo o buscárselo. claro, claro, o sacar provecho, ¿no? Claro, sí. De toda situación de crisis, porque mi pensamiento, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es mi pensamiento, en que toda crisis ni todo el mundo sale perdiendo, ni todo el mundo sale ganando. Seguramente sea más la gente que salga perdiendo, pero siempre va a haber alguno que sale ganando de esto, ¿no? Que tiene algún provecho. Bueno, nosotros tenemos que tratar de ser de esos, ¿no? Más o menos alguna cosa tenemos que rescatar de todo esto.
Totalmente. Te quiero preguntar un poco acerca de tus Sí. principios, de qué te llevó a estudiar locución. ¿Fue algo que te gustó desde siempre o de repente pasó algo, ocurrió algún acontecimiento que dijiste, bueno, esto es lo mío, acá me quedo? Ocurrió. De hecho, cuando era estudiante de la escuela primaria, cuando teníamos actos, cuando teníamos que leer en el salón en voz alta, eh, yo no quería saber nada, no me gustaba. No era. Claro, Vos seguramente vas a escuchar a muchos locutores o actores que te van a contar, que es cierto. No, porque yo cuando era chico me encantaba leer en clase, yo levantaba la mano, los actos, era el que decía las poesías, yo nada que ver. Odiaba todo eso, no me gustaba, me hacía sentir muy incómodo. Únicamente levantaba la mano para leer, para salvar a un amigo cuando la maestra decía, a ver usted, lea por favor, don Francesco. Entonces, como don claro. Francesco no estaba muy ducho en la lectura, ahí levantaba la mano, porque claro, primero viste que la maestra preguntaba, a ver chicos, ¿Quién ¿quién quiere quiere? leer? Claro, Ah, ¿quién quiere? Bueno, voy a elegir yo, a ver usted, don Francesco. No, yo quiero leer. Y para salvarlo a él nada más, ¿viste? claro, sí, sí. Pero después no. Entonces, claro, sucedió algo. Yo tendría unos 14 años en mi pueblo, que es Aliqueló, para quien no conoce, queda cerca de La Pampa, dentro de la provincia de Buenos Aires, en el centro, sería centro-oeste. Claro, Ahí no había, hasta ese momento, no había radio, no existían las FM, pero había lo que se llamaba una propaladora. ¿En qué consistía la propaladora? ¿Vieron esos carros que suelen pasar por la calle con un parlante que dice, banana, banana, 2 kilos de sí, papa? Bueno, esos parlantes que se llaman bocinas, que son metálicas, estaban colocados alrededor de la plaza del pueblo, y ahí se pasaba música y se decían publicidades. Era como una radio, ¿no? Que de hecho esa propaladora se llamaba Radio Nova, en donde se pasaba música y publicidades, ¿no? Y la temperatura y eso. Era de una persona, Michel Nocetti el nombre, y él era el que decía las publicidades ahí a través del micrófono. Había un estudio central, todo eso llegaba ahí por cables, no había enlaces, ni transmisores, ni nada. claro, sí. Y en el control de esa propaladora ahí estaba un amigo mío, trabajaba de operador. Y yo de vez en cuando iba a tomar mate con él y me quedaba, me llamaba la atención, digamos, la consola, las lucecitas que tenía, que para ese entonces no era lo que son hoy los Claro, equipos, ¿no? sí, Pero totalmente. me llamaba mucho la atención eso, me quedaba tomando mate con él. Y un día, y aquí viene lo que pasó, la persona encargada de decir la temperatura con auspicio no vino, porque este era un loco, se olvidaba, qué sé yo. Mi amigo me dice, che, Mauricio, ¿no querés leer vos la temperatura? Le digo, no, estás loco, vos, no. Dale, salvame, porque hay que decir, tiene oficio, que esto, que lo otro. Le digo, no, olvídate, no, yo, no. Dale, te metés ahí atrás de la puerta, ahí está el micrófono, te acercás más o menos a esta distancia, me decía, te ponés. No, pero no, Rubén, le decía yo, Rubén Quito Sánchez, un amigazo mío. Dale, porque si no, no sé qué, capaz que este viene y me caga pedo a mí. Le digo, pero ¿cómo te va a retar a vos si el que no está viniendo dice, no, pero dale, salvame, por favor, te pido no te jodo más? Bueno, dale, y escribime vos lo que tengo que decir, porque, pero no escuchás lo que dice este todos los días. Sí, le digo, pero no, yo ni lo escucho, le digo, no. Bueno, y me anotó en un papel, es la hora tanto. Acá no te pongo punto suspensivo, tenés que decir vos la hora. Sí, Claro. le digo, bueno. La temperatura en Saliqueló, ponele 20 grados. La humedad tanto, auspicia o auspició los datos del tiempo, fulano de tal. Bueno, llega el momento, unos nervios que no te das una idea, ¿no? Claro, vos siempre enemigo de leer en voz alta y de repente, Olvídate, decir que estábamos ahí, viste, nosotros dos, bueno, me prende la luz y yo agarro el papel, digo, auspicia los datos del tiempo en Saliqueló, mueblería, qué sé yo, fulano, ¿no? Es la hora, miro el reloj, 14:30 minutos, la temperatura 20 grados, la humedad 58 bueno, y así leo todo, ¿no? A los 5 minutos viene alguien que yo escucho
pero no veo hasta que no llega hasta donde estábamos nosotros, que abre la puerta, ¡pum, pum! Un portazo, entra. ¿Quién habló por el micrófono? Oh, yo me quería Se matar. pudrió. Claro, totalmente. Levanto la mano y digo, yo. Me mira así, se puso colorado. Tenés buena voz, pibe, ¿eh? Me dice. De acá a un año tengo pensado abrir una radio. Quiero que trabajes conmigo. Y eso fue lo que me pasó. Fue un clic que yo ni me lo esperaba, ni me imaginaba. Mirá que a esa altura, a los 14, 13, 14 años, uno ya empieza a pensar, por lo menos me pasó a mí, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Porque yo veía que, por ejemplo, el hijo del abogado ya sabía que iba a ser abogado. Claro, El hijo del ingeniero agrónomo ya sabía que iba a ser ingeniero agrónomo, y así el hijo del contador sabía, bueno, el hijo del doctor, en fin. Y yo no sabía, no sabía. Yo era el hijo del albañil. Y honestamente yo no quería ser albañil. Por más que trabajaba de albañil con mi viejo, sobre todo en las vacaciones, yo no quería ser albañil, quería ser otra. De hecho, mi papá me decía, hijo, vos tenés que estudiar porque no quiero que trabajes de esto, porque esto es algo duro. sí, totalmente. Y tampoco le daba mucha bola a lo que me decía mi viejo, pero sí entendía que él no quería que yo laburara de eso, ¿no? Que quería algo mejor para mí. Eh, Hasta ese momento yo jugaba al fútbol en un club de mi pueblo y me gustaba mucho, pero desde ese día dejé el fútbol, dejé toda otra actividad que podría estar haciendo y empecé a ir a la preparadora a practicar, porque yo descubrí eso, ¿viste? Yo digo, ¿qué es Claro, esto? Ojo, igualmente no me gustaba leer en el colegio, ni los actos, eso no cambió, ¿eh? Pero yo sabía qué quería hacer. Y me empecé a preocupar por la voz, me empecé a preocupar por la manera de hablar, por la dicción, por la pronunciación. Y mi amigo Rubén, que no es ni operador ni nada, pero tenía muy buen oído. Y él me hacía leer en voz alta, me decía, no, fíjate acá, esto sí, esto no, escuchá lo que hablan en la radio, no en la radio, sino lo que era, por ejemplo, en aquel momento que se escuchaba de allá, Rivadavia, Continental, Mitre, todas claro, las AM de acá de Buenos Aires, fíjate. Y yo empecé a escuchar, y yo decía, yo por ejemplo tenía yeísmo, ¿no? sí, Y el mal de todos igual. escuchaba a Soldán que decía, qué sé yo, ya llega, ¿no? Y yo decía, ya llega. Y decía, este tipo habla mal, Claro, sonaba raro, ¿viste? sí, Y después un día dije, no, pero para. Si él está ahí, trabajando en radio, no sé, Belgrano, ponele, no me acuerdo cuál, Libertad creo que era, y habla así, el equivocado, evidentemente debo ser yo. Y empecé a buscarle la vuelta en la boca, a ver cómo hacer, escucharlo a él, qué es lo que escuchaba yo. Yo escuchaba la sh, pero con sonido, no era claro. shu, yo, era yu, había un sonido. Entonces empecé a tratar de buscarle la vuelta y esto, a ver, y bueno, y así fui sacando muchas cosas, digamos, fui robando de uno, de otro, y más digamos, el oído de mi amigo, fui haciendo algo más o menos pasable para aquella época. Terminaba con dolor de garganta, porque claro, uno, viste, Claro, vos tratás decís, de bueno, impostar y de poner mi tengo que, vozarrón. tengo que tener la voz gruesa, porque si no, Claro. nada que ver. Pero bueno, yo después con el tiempo lo fui aprendiendo. ¿No? Digo, hay algo que estoy haciendo mal, porque si no, ¿cómo puede ser que yo termine de hacer un programa de una hora y me duele la garganta? Algo estoy haciendo mal. Bueno, y así fui buscándole la vuelta que la manera de sentirme cómodo trabajando y demás. Bueno, y al año abrió la radio y empecé a trabajar con él. Y desde ahí, bueno, ya sabía lo que quería hacer y seguí en ese camino. Claro. Bueno, ¿quién iba a decir entonces que tu primer HTH, por decirlo de alguna manera, te iba a lanzar a lo que querías? Porque realmente Claro, la locución es una pasión, es algo que te tiene que gustar para poder hacerlo, sino como todo, ¿no? Pero esto, más allá de eso, requiere un poco de esfuerzo físico, el tema de sí. transmitir cosas a través de un micrófono y llegar a las personas por ahí es un poco difícil y es algo que te tiene que gustar hacerlo, si no es bastante complejo. Claro, porque uno muchas veces, sobre todo al principio, en los comienzos, vos estás en primer año, ¿no? Estás por Sí, terminar. primer año. Bien. Te pasará, y te lo habrá dicho algún profesor también, está muy pendiente de ser perfecto al hablar,
de tener una dicción perfecta, como te lo marca la foniatra, de colocar bien la voz, pero no presta atención en comunicar, en traspasar la pantalla, en traspasar el micrófono, para que quien te escucha del otro lado eh, se sienta identificado o no con lo que vos decís, para que le llegue, para tener audiencia. Y la audiencia la logras de esa manera, traspasándola, ¿no? ¿Y cómo se hace? Digo, ¿cómo traspaso? Bueno, dejando de prestar atención a lo que es la técnica, al cómo, ¿no? Y más al qué es lo que Claro. es, qué es lo que decís, ¿no? Al dejarte llevar por la emoción de lo que estás hablando o leyendo, al meterte vos dentro de esa lectura o de ese diálogo, ¿no? Pero claro, primero, para olvidarte de lo otro, tenés que incorporar y aprender lo otro, ¿no? Aprender respiración, aprender la dicción, y una vez que vos ya tenés incorporado eso, por ejemplo, la respiración costodiafragmática, que tanto te habrán hablado los profesores, Sí, sobre y que todo cuesta tanto al la, principio también. la foniatra, exactamente. Cuando somos bebé, nacemos con esa respiración. Después la vamos perdiendo. Y ahora, de grandes, tenemos que volver a incorporar eso. Aparte de ser más beneficioso para los pulmones, lo es también para nuestro trabajo. Y uno está pensando mucho en eso en los primeros momentos, ¿no? En el inicio. Y por pensar en eso, dejas de pensar en la voz y en lo que estás leyendo y te equivocás, te distraes. O si no te equivocás, leíste todo perfecto, pero después vos te escuchás Y no y no dice entendés lo nada. que Claro, Claro, porque solamente cumpliste con la lectura de corrido y nada más. Por eso una vez que uno aprende a dominar eso, que ya es de uno, que ya lo incorpora, ahí empieza a prestar atención en lo demás. Eh, en lo demás que es, en comunicar, sea lo que estés haciendo. Algo periodístico, algo artístico. Y entonces después todo empieza a fluir. Es como que cada pieza se va acomodando en su lugar y después empieza a andar y llega un momento que decís, che, esto está bastante bien, ¿eh? Más allá de que uno casi nunca está conforme con lo que hace. claro. Es una cuestión de que uno suele ser bastante autoexigente, ¿no? Nos pasa, creo que la mayoría. Sí, Eh, totalmente. pero sí vos notás que después, al término de un trabajo, has leído bien, has vocalizado bien, has respirado bien. ¿Y por qué? Si yo no pensé en eso, bueno, porque ya lo tenés incorporado. Por eso, cuando a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo? Lee, lee, lee en voz alta, lee diferentes textos, el diario, un libro, chistes, diálogos, libretos, lo que tengas a mano, léelo en voz alta. No leas todo igual, trata de darle a cada cosa una intención, la que realmente se ve que hay detrás de eso que está escrito, y después, hasta que llegue un momento que la lectura a primera vista sea algo natural, algo incorporado, como la respiración, como la Claro. dicción y demás. Cuesta porque uno no está habitualmente acostumbrado a leer a primera vista y cualquier cosa, pero con el tiempo lo vas logrando. Estar concentrados, tranquilos y leer, leer, leer. Hasta que uno domina la lectura, domina la respiración, la dicción y después todo fluye de manera casi natural, diría, ¿no? Claro, sí, totalmente. Creo que la naturalidad es algo muy importante y es algo muy difícil de lograr, porque uno dice, bueno, sí, lo estoy leyendo como me lo están pidiendo, pero no estoy transmitiendo. Entonces creo que eso es la parte más difícil de adquirir, sobre todo en el primer año, que son muchos conocimientos nuevos, cambiar hábitos que uno ya viene teniendo desde siempre y de repente, por ejemplo, el tema del yeísmo es algo muy difícil Sí, de ir manejándolo de a poco, porque bueno, es como hablamos desde chicos y de repente por ahí te suena raro pronunciar lo que sea Y o doble L de otra manera, te suena como esto no lo estoy haciendo bien y en claro, realidad es la manera correcta. exacto, exacto. Pero bueno, es también buscar, por ejemplo, cuando vos hablas habitualmente hay palabras que no te suenan bien o que te cuestan. Entonces, esas palabritas que a vos te cuestan, ir acordándoselas o anotándoselas, mejor, y después vos vas practicando cada una de esas palabras cuando estés
qué sé yo, en cualquier situación que tengas tiempo y puedas hacerlo, las vas practicando mentalmente, incluso habladas. No importa que te digan, che, ¿qué haces hablando sola? ¿Estás loca? Bueno, a Claro, mí me lo han dicho muchas veces, pero bueno, no estoy loco, estoy estoy practicando. entrenando, estoy entrenando. Este, y ese entrenamiento es lo que te va a dar el día de mañana eh, el estado, así como un futbolista entrena y se queda pateando. Y bueno, y el día de mañana le va a dar el estado físico necesario y la habilidad necesaria, más allá de lo que uno tenga ya de por sí naturalmente, para desempeñar su tarea de la mejor manera posible y a su vez disfrutarlo, porque de eso se trata, ¿no? Y Claro, uno lo sí. disfruta cuando lo hace eh, habiendo entrenado, habiéndose preparado y, y teniendo todos los conocimientos de los cuales hablábamos incorporados, ¿no? Entonces, ahí empezás a disfrutar, porque si no estás pendiente de una cosa, de la otra, y aún así, después de mucho tiempo, también cuesta la naturalidad, porque uno por ahí viene enroscado con otra cosa, hiciste un trabajo y te quedaste enganchado en eso, es difícil. Lo que pasa es que uno tiene que escucharse y escuchar al otro que tiene del otro lado, al operador o a quien, o al director, de acuerdo a lo que estés haciendo, porque el que escucha de afuera tiene otra visión de lo que está escuchando y viendo. Entonces, es importante prestar atención a lo que te piden, a lo que te indican y tratar de hacerlo, ¿no? Pero bueno, esto es apasionante, estaríamos horas Hablando hablando de esto, horas. pero es así, es así. Y en primer año, claro, lógicamente, es muy normal que uno quiera ya ser perfecto, y no, todavía cuesta, porque en primer año, más allá de lo que vos traigas de nacimiento, más allá del don que tengas, hay que incorporar muchísimas cosas. Ya en segundo año te vas a sentir un poquito mejor, y en tercero, si es que continúan practicando y prestando atención y haciéndoles caso a los profes, cuidándose también, ya van a ser, digamos, un poquito mejor, ¿no? Y a medida que vayan pasando los años, después de haberse recibido incluso, si son apasionados de esto y escuchan y ven y prestan atención a colegas, se van a dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal, tratarán de hacer lo que está bien, sin imitar a otro, pero sí, digamos, desde tu personalidad, tratar de decir, che, mirá qué buena intención le dio el texto, mirá vos, está bien esa, no lo había pensado así. Bueno, hay cositas que uno escucha a menudo que algunas están bien, otras no, pero bueno, hay que tratar de también escuchar las que no están bien para no hacerlo, ¿no? Claro, tomarlo como ejemplo. Claro. Y con respecto a algún referente tuviste, más allá de la anécdota que contabas, ¿hay algún locutor o locutora que digas, bueno, por escucharlo o escucharla, decidí meterme más en esto, o simplemente fue la pasión tuya interna que te llevó a estudiar locución? Primero fue esa chispa que se encendió ese día y después me empecé a meter, viste, a interiorizar, a escuchar. Sí, hubo, no uno, muchos referentes, ¿no? En un primer momento de chico, eh, Silvio Soldán, Héctor Larrea, Antonio Carrizo. Si bien, por ejemplo, Carrizo a mí no me gustaba mucho porque no era el locutor, ¿no? Claro, Pero sí era el conductor. Después aprendí que también, aparte de ser el conductor, fue el locutor. Pero no era el estilo que a mí me gustaba. Pero yo digo, este hombre, mirá todo lo que sabe. Eh, cómo habla, cómo entrevista, cómo lo tratan con respeto. Entonces ahí empecé a verlo de otra manera y más allá del gusto particular, aprendí que por ahí te puede gustar a alguien o no, porque puede ser de tu agrado o no, pero también hay que saber identificar aquello que no te gusta, pero que sí está bien de todos modos, ¿no? Porque no va con lo que a vos, con lo que uno se siente identificado, pero por ahí está bien igual. Qué sé yo, a mí, por ejemplo, el cantante Rafael no me gusta, pero es un grande. Los Beatles no me gustan, pero son unos grandes. No voy a decir, no, son de terror. No, fueron y son todavía unos genios, pero por eso, después más allá de lo que a uno le guste, están los ídolos y los referentes, ¿no? Bueno, Soldán, Larrea, Carrizo, lo que escuchaba en AM. Después empecé a escuchar alguna FM de acá de Buenos Aires, y para mí la FM fue Horizonte, que ya no está más. Y ahí en Horizonte estaba
como número uno para mí el Pato Parodi, que era el locutor que identificaba la radio, que a su vez en su momento grababa muchos comerciales y era para mí lo más de lo más. Después Enrique Matavoz, Mario Mazzone, Mariel Di Lenarda, Gabriela Radice, como voz comercial Karin Cohen, en su momento hacía también muchas publicidades, Karin Cohen y la rompía. Liliana López Foresi, que tiene un perfil más periodístico, pero tiene una manera de hablar, no sé, es fenomenal, fantástico. ¿Qué más? Luis Garibotti, también una forma de decir, Quique Pessoa, son todos locutores que aún hoy siguen vigentes, muchos de ellos, pero no se escuchan tanto como antes, ¿no? El Negro Albornoz, voz de TN, por ejemplo, y de Radio Disney, qué sé yo, todos esos locutores eh, que uno admira por lo que hace, por todo lo que han logrado y por su manera de laburar, ¿no? Realmente la rompen. Y hoy por hoy, qué sé yo, en el mundo de la publicidad y doblaje, Hernán Palma, Javi Gómez, son todos muchachos que la rompen, que son súper dúctiles, son locutores, pero son actores también, ¿no? Sí, Qué sé yo, bueno, muchísima gente que dejo afuera, pero que son realmente buenísimos. Y uno tiene que, ya te digo, aprender a escuchar lo que le gusta a uno y también lo que no le gusta, porque lo que no te gusta a vos no quiere decir que esté mal. claro, Simplemente no es el estilo que a vos te gusta, pero eh, también hay que escuchar todo eso, ¿no? En esto no solamente es importante la voz, la dicción, la respiración, sino el oído, ¿no? Para escuchar qué es lo que estás haciendo mal, darte cuenta y también escuchar a los demás, ¿no? No para copiar, pero sí para aprender. Eso. totalmente, totalmente. Y con respecto a si tuvieses que elegir hacer una sola cosa para siempre, ¿te quedarías con tele o te quedarías con radio? Con radio, claramente. Con radio, que fue donde empecé. Después, una vez recibido y durante mis estudios también hice radio. Y para mí la radio, no sé, es otra cosa. Es otra cosa. A mí me gusta eh, comunicar desde lo imaginativo, ¿no? Desde la voz. Eh, Actuar más con la voz que con la imagen. Es más fácil, me parece, esto es algo muy personal, Sí, comunicar a través de la imagen, porque vos, con un gesto, podés decir muchas cosas, podés acompañar a lo que estás diciendo y podés reforzar eso que decís, ese concepto. En cambio, en radio no. En radio, vos decís, por ejemplo, ¿no? Vos lees la tapa de un diario y tenés que contarle al oyente a dónde está ese título, qué fondo tiene. eh, lo mismo que si vos lees algo, tenés que hacer todo el trabajo que vos harías con la imagen, lo tenés que hacer con la voz. Y tenés que lograr lo mismo, ¿no? Eh, Traspasar el micrófono, comunicar solamente a través de la voz. Entonces, eso es más difícil y a su vez más apasionante para mí. Vos decís, sí, claro, pero es mejor porque es más fácil, porque no te ven, entonces uno no es tan tímido, no tiene... En ese sentido tenés razón, pero una vez que vos te acostumbras a la tele también, te das cuenta de que es más sencillo, por esto que yo te decía, ¿no? Comunicar. Está bien, requiere otros cuidados, cuidado de la imagen, de salir alineado, depende de dónde estés, ¿no? claro. Pero, qué sé yo, cuidar el vestuario, cuidar el pelo, cuidar de afeitarse. En la radio vos vas de bermuda y nadie te dice nada porque no te ven. Pero en lo que refiere al trabajo de locutor específicamente, a mí me gusta más y me apasiona la radio, ¿no?
Creo que Es así. es un poco como transportar más a las personas a través de la radio, que es, por ejemplo, lo que pasa cuando uno lee un libro y después mira la película de ese libro, que decís, bueno, pero se pierden un montón de cosas. Creo que la relación es un poco similar en ese sentido, porque Sí. uno transmitiendo a través de la radio presta a que el oyente interprete o imagine a gusto personal. Exactamente, vos lees un libro y te dicen el personaje fulano de tal es, no sé, es siniestro, es oscuro, y vos ya te hiciste en la cabeza hasta el color del pelo, de los ojos, y en la peli de repente lo viste de otra manera que no era la que vos te imaginabas, y ahí viene la desilusión. Claro, sí, Por ejemplo, totalmente. por ejemplo, la película 50 sombras, que seguramente la habrán visto todos. Si alguien leyó primero el libro o los libros, cosa que fue mi caso, eh, mi imaginación iba por un lado que después cuando vi la película, más allá de que faltaron cosas que en el libro estaban, más allá de eso, ¿no? Que por una cuestión de venta, de horarios y de todo eso, hubo cosas que quedaron afuera, pero en sí yo hubiera puesto a otro actor a interpretar a Grey. Eh, pero bueno, entonces es eso, la radio es más o menos así. Vos en la Claro, radio escuchás a un locutor, a una locutora, y vos ya te lo imaginaste. sí, tal Para cual. vos es así. Y después lo ves y decís, ah, es, ah, yo pensé que era, ¿viste? Bueno, entonces si el locutor logró que ese oyente se lo imagine de tal o cual manera, es porque está haciendo bien su trabajo. ¿Me entendés? Claro, Si el oyente ni siquiera te imaginó, ni se puso a pensar ni cómo eras, ni cómo... Y es porque evidentemente algo está haciendo mal, ¿no? Y es así. claro. Te hago la última pregunta y no te robo más tiempo. No, por favor. Recuerdo en la clase que tuvimos, les cuento que con él tuvimos una charla para el Día del Locutor y ahí fue cuando lo conocí a Mauricio. Él hablaba acerca del doblaje. Bueno, contame un poco acerca de tu experiencia, qué te llevó, si fue por ampliar conocimiento o fue algo particular que dijiste, por esto quiero hacer doblaje. Eh, fue por sumar herramientas digamos, a mi profesión y a su vez porque a mí en lo personal, por más que yo ahora y hace un tiempo esté haciendo noticias, me gusta más lo que es el trabajo de estudio, ¿no? Lo que es la parte... Yo la locución la puedo definir en dos grandes ramas, sin, digamos, eh, dejar de lado todo el universo que hay, ¿no? Porque hay muchas cosas para hacer. Lo que es periodístico por un lado y lo que es artístico por otro. De esas Claro, dos ramas, a mí me gusta más la artística. Después, uno tiene que ir, digamos, sobreviviendo con esto, sobre todo si uno alquila y es del interior y demás, y por ahí no tenés esa posibilidad de elegir qué hacer. Entonces el destino y los trabajos te van llevando por otros lados y por ahí te encontrás con que estás hoy, por ejemplo a mí, estoy haciendo mucho más lo que es periodístico que artístico. Entonces, ¿cómo uno puede sobrevivir a eso? Bueno, tratando de ponerle algo de lo artístico a ese trabajo diario. Por más que lo mío sea conducción y todo lo que sea informativo, no debemos dejar de lado que la televisión en sí, más allá de lo que hagas, es un hecho artístico. Entonces uno puede ponerle mucho de eso al trabajo cotidiano, sea noticia o sea lo que sea. Eso por un lado. Después, para sumar herramientas de interpretación, de dicción, de actuación para lo nuestro, yo les recomiendo que si pueden hacerlo, lo hagan, pero bueno, ahora que ustedes están cursando la carrera, seguramente tienen la materia doblaje, denle mucha bola, préstenle mucha atención, esmérense, por más que no sea lo que van a hacer el día de mañana, no importa, porque eso les va a dar muchas herramientas para lo que hablábamos al principio, interpretar, ser natural, poder leer diferentes textos con el tono adecuado, eh, poder actuar un libreto. Entonces, eh, yo empecé por eso y a su vez porque a mí me gustaba mucho
me gusta mucho lo que es el trabajo artístico en el micrófono, ¿no? Ya sea publicidad, doblaje, incluso hice canto también, después dejé por una cuestión económica, pero hice un año y algo, hice canto, porque no es que yo quiera ser un cantante profesional, pero todo eso son Suma. herramientas que uno va incorporando, que después a la hora de trabajar las podemos utilizar para enriquecer lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, hice una especialización de doblaje en el ISER y después empecé a trabajar como actor de doblaje. No tengo, por supuesto, el volumen de trabajo que tienen los ya consagrados, pero de vez en cuando alguna cosita de esa sale y la disfruto muchísimo y me encanta. Y de hecho, yo noto que son herramientas que uno va adquiriendo y que sirven para lo que es el trabajo nuestro de locutor, ¿no? Porque el locutor no tiene que ser solamente el que tiene la voz linda y el que lee bien y el maestro de ceremonias, sino tiene que ser alguien integral, ¿no? Porque toda la vida se dijo, no, no, eh, pibe, no quiero que suenes como locutor, quiero que suenes natural. Y seguramente Sí, ustedes se van a encontrar cuando van a un casting que le dice, yo necesito un locutor, pero que no suene como locutor. Entonces, pero yo estudié 3 años pero para soy esto, me locutor, preparé, y ahora claro. quiere que no sea locutor. ¿Qué me está diciendo? Bueno, todo eso se aprende con la interpretación y el doblaje ayuda muchísimo para desestructurarse un poco y sin dejar de ser locutor, eh, no parecer locutor, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, por eso, porque me gusta el trabajo del micrófono y porque siempre dije, yo tengo que hacer algo de teatro para enriquecer mi interpretación. Y cuando surgió esta especialización de Lice, dije, ya está, es esto, porque esto es actuación detrás del micrófono. Tengo las dos cosas, el micrófono que es lo que me gusta, el estudio y la actuación. Y ahí fui y lo disfruté un montón, un montonazo. Es buenísimo, sí. Personalmente me encanta el doblaje. Considero que debe ser un poco complicado al principio, pero como bien Como decís, todo, te aporta muchas herramientas. mira, es un trabajo que requiere de gente especializada, porque no lo puede hacer cualquiera. Se puede aprender, se puede incorporar, pero ¿qué quiero decir que no lo puede hacer cualquiera? Que vos no podés agarrar a alguien que nunca haya hecho doblaje y ponerlo a hacer un doblaje porque evidentemente no le va a salir. Claro, Tendrá que prepararse, tendrá que esforzarse, tendrá que entrenar mucho. Pero sí, o sea, cualquiera puede hacer doblaje, bueno, si se prepara, si se entrena, se aprende y si tiene medianamente algo de condiciones. Pero justamente por eso, porque requiere personas especializadas, es un trabajo que desgraciadamente no es bien pago. Eso es lo que estaría faltándole al doblaje, ¿no? No no es bien pago para el esfuerzo que requiere hacer el trabajo, para el compromiso que requiere hacer un trabajo de doblaje y para la preparación que un actor de doblaje, locutor o actor, no importa, tiene que sortear y tiene que atravesar para llegar a hacer algo, digamos, medianamente que pueda trabajar en el mercado de hoy en día, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una deuda pendiente que yo creo que de a poquito se puede llegar a ir mejorando, se puede llegar a ir mejorando. En eso se trabaja, pero todavía falta. Esto no claro, es para que se desanimen, ¿no? Por supuesto. Utilicen todas las herramientas que tenga para hacer lo mejor posible, lo mejor posible. Y tener en cuenta que esto es un hecho artístico. El día de mañana van a ir a un casting y uno va a quedar y el otro no, y el que no queda no es el peor de todos. Simplemente es porque quien toma ese casting requiere de una característica especial, por eso busca eso puntual, ¿no? Y uno puede decir, che, si este es de madera, ¿por qué quedó acá? Bueno, algo tiene que el que convocó para el casting lo vio en él y no lo vio en vos. No quiere decir que él sea un fenómeno y que vos seas un desastre, ni viceversa. Es así. Esto es un hecho artístico. Así como a vos te puede parecer fenómeno, hermoso un cuadro, y si me parás a mí adelante del cuadro, yo digo, yo veo no dos, entiendo tres líneas, nada, al claro, menos, no dice nada. Y alguien lo puede mirar, lo puede contemplar y se emociona hasta las lágrimas. Y esto es así. Pasa con los cantantes, totalmente. pasa con nosotros también. Totalmente. Bueno, Mauricio, te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh,
lo mejor para vos y estamos en contacto. Perfecto, Jackie, lo mejor para vos, para todos tus compañeros. Para la materia informática dijiste que era Sí, el informática. trabajo. ¿Y el profesor? Marcos Cruz. Marcos, ponele una buena nota, Jackie, por favor. Te mando un beso, Beso. Mauricio. Gracias. Beso para todos.